Camelia es una fichera que trabaja en un cabaret llamado La Mancha de Sangre. Ahí es explotada por el mafioso Gastón. Su vida transcurre sin mayores problemas, al lado de sus compañeras. Sin embargo, un día conoce a Guillermo, un joven de provincia, tímido y desempleado, y la situación cambia. Vamos a la calle. Para luego es tarde. Devuélveme el corazón. ¿Qué pasa? Daniela, Rodean tan espléndido boscaje un lado quieto y tranquilo. El artista plástico, escritor, escenógrafo y promotor de la cultura Adolfo Best Mogard filmó en 1937 La Mancha de Sangre, considerada una película maldita del cine mexicano. Mogard muestra sin tapujos los entretelones de la vida de un cabaret y las mafias en el México urbano de los años 30. Sin discursos moralistas, muestra este microcosmos con todas sus aristas, y la película está lejos de otras cintas del mismo género que se filmaron en aquellos años. Maravillas y curiosidades. La Mancha de Sangre. Toma 2. Esta noche nos acompaña Roberto Fiesco, egresado del CUEC y de la Escuela de Arte Teatral de Limba, productor de varios cortos y largometrajes y conductor también de TV UNAM, Cinema 20.1. Además, Roberto es autor de cortos como Caer, Actos Impuros, es director de aquel documental sumamente premiado, Quebranto. Roberto, gracias por estar con nosotros para platicar de esta película emblemática del cine mexicano, La Mancha de Sangre. Pues muy feliz, Rafa, de acompañarte en esta aventura. Maravillas y Curiosidades es uno de los programas favoritos, me parece, no solamente mío, sino hoy ya de mucha gente. Creo que poder revisitar clásicos como lo que se hace aquí me parece fantástico. Y además, tú sabes que nos suena una historia muy, muy larga. No lo dije, pero la primera crítica que recibí en mi vida es una crítica tuya en 1+1, cuando hablabas de la muestra fílmica del CUEC. Así que creo que eso nos unió para siempre, o yo siento eso, y entonces estar aquí, la verdad es que es un verdadero privilegio para mí. Muchas gracias, Roberto. Sí, tú sabes, el cariño y la amistad que tenemos es de hace muchos años, desde esa vez que me invitaron además a ver estos cortos, esta producción independiente que hicieron ustedes. Conocí a ti y a Julián Hernández. Desde ahí yo he seguido su trabajo, sobre todo con Mil Nubes de Paz, que fue, al igual que La Mancha, yo creo que una película que rompió muchísimos esquemas, que me pareció y me sigue pareciendo muy importante. Y qué bueno que estás tú aquí para inaugurar esta segunda temporada, justamente con una película que también no sabíamos lo importante que era y no sabíamos la forma en que iba a romper los estereotipos de un tema aparentemente tan manido como es la prostitución y el cine de ficheras y pecadoras. Camelia, la protagonista, es una mujer que disfruta de su oficio, al igual que sus compañeras de La Mancha, del cabaret La Mancha de Sangre, y que más vive en una habitación que tiene muy bonita, ¿no? Tú comentabas hace rato, tiene sus pantuflas con taconcito y además la vemos pasearse en sus calzones de seda, ¿no? Y claro, su bata con su transparente. liguero y tal. No, me parece una película fantástica y recordaba justamente aquellos primeros años 90 cuando la Filmoteca de la UNAM justamente la puso otra vez al día y cómo pues muchos corrimos a la Sala Julio Bracho aquí en el Centro Cultural Universitario a verla, y sí me parece que fue para la gente por lo menos de mi generación que nos acercamos a ella por primera vez todo un descubrimiento, ¿no? O sea, justamente por este nuevo manejo, digamos, del tema, de un tema que conocíamos muy bien, de estas víctimas del pecado, de estas trotacalles, ¿no? Citando un poco estas películas que citabas, o estos villanos que citabas. Y sí creo que hay un enorme desparpajo que no hay, digamos, en las películas posteriores, y que a mí sí me parece que de La Mancha de Sangre, voy a decir una cosa absolutamente sacrílega, ¿no? Hasta probablemente lo que sería el ciclo de ficheras en los años 70, ¿no? O sea, que arranca con Bellas de Noche, justamente, volvemos a recuperar este cierto desparpajo. Digo, a mí me parece que este desparpajo proviene sobre todo de que lo que encontramos en La Mancha de Sangre es una enorme empatía con estos personajes femeninos, ¿no? A mí no me sorprende que esta figura de Bess Mogard, el director de la película, un realizador homosexual cercano al cine de
de Einstein, por haber trabajado con él en Que Viva México y tal, genere un retrato tan empático, tan absolutamente no misógino, ¿no? Con ellas, sino que al contrario, es como si alguien se sienta a escuchar sus historias, alguien se sienta a escuchar sus charlas, sus chistes, sus preocupaciones, y eso es lo que está en la película, el retrato de un ambiente, ¿no? Que eso me parece inédito y completamente insólito en el cine mexicano de la época y posterior. Esto que dices, tienes toda la razón, porque por ejemplo hay algunas secuencias en donde las vemos que están echando relajo, que están correteándose, que están aventando. Comprándose la torta allá adentro. Además, esto que dices de la torta, está también esta actriz, que Es Leonor Gómez, Gómez, ¿no? Claro. que es una de sus primeras películas. No tiene películas. ni crédito en la película. No tiene crédito, pero es una actriz que todos conocemos porque hizo está 300 películas. O más. Que bueno, pues quizá uno de los papeles más recordados es, por ejemplo, la nana, la cocinera en Los Fernández de Peralvillo. Y en Doña Perfecta. O en Doña Perfecta, o la mujer que trae el cochinito o el puerquito en El Revoltoso con Tintán. Ella es la que vende las tortas, pero además hay otros personajes como el bolero, como el de los toques sí, pensaba, eléctricos. viendo hace poquito La boda de Valentina, ¿no? Donde volvemos, no sé lo que opinas de la película, pero recordaba que 80 años después, o sea, es decir, esta película del 37, ¿no? 80 años después hay otra película, porque eso sigue siendo una tradición popular que no hemos perdido. Lo mismo el caso de los boleros, ¿no? Digo, perdimos ya los salones de baile, aunque existen todavía algunos sobrevivientes por ahí, pero bueno, ya no es un asunto cotidiano, pero aún hay tríos también en las calles, y que músicos callejeros, en fin, es como si una ciudad que no ha cambiado a la vez sí, o sea, hay ahí como una enorme paradoja de una ciudad que conserva como una cierta tradición de diversión popular, ¿no? Digo, se continúa a lo largo de 80 años. Además, ¿no? como tú dices, Roberto, de hecho, no es casual que la película abra con estas imágenes nocturnas de la Ciudad de México y entre una de las marquesinas que claramente vemos es el Cine Alameda, Exacto. que prácticamente se acababa de inaugurar. Entonces, eso es como una especie de subtexto, ¿no? O sea, él está hablando de esta visión de la fantasía, de cómo entrar a esto, pero desde un punto de vista muy realista y naturalista, porque en realidad estamos observando, es como si estuviéramos en el cabaret. Exactamente. Fíjate que investigando un poco como en notas de prensa de la época, resulta que Bess Mogart tenía algo que él mismo denominó suspensión aeroflotante, que era una especie de grúa montada sobre un tripié con ruedas, ¿no? Digo que eso era un poco lo novedoso, pues no, digo, grúas había evidentemente ya en ese momento en el cine, pero esta grúa estaba montada sobre una superficie de ruedas y la cámara estaba detenida como en una suerte de soporte que no la mantenía fija. Entonces tenía una posibilidad de movilidad e incluso una especie de control remoto, porque así lo dicen en la nota de los 30, ¿no? Con lo cual se podría controlar el foco. Pues, ¿no? Lo que ocurre con este sistema es que a lo largo de la película uno puede encontrar no solamente en ese movimiento de la barra que mencionas, que es un movimiento clave para describir como todo el ambiente, sino también en las secuencias de baile de la película o en un momento que me parece delicioso, que es ese donde vemos primero los pies de Estela Inda caminando, la cámara sigue sus pies y de pronto comienza a subir como si estuviera en una grúa Panther de hoy, súper sofisticada, hasta llegar a su rostro y volver a bajar otra vez a su liguero para ver cómo ella saca los billetes del liguero. Y que además justamente después de esta situación es cuando el villano Gastón le dice a la otra chica, ¿no? Que para que se den un ligero quemón le haga esa dancita, y esa dancita es nada menos que este primer desnudo integral del cine nacional, que además está fotografiado. Bueno, ahí me queda claro que era Agustín Jiménez el que hace esta imagen, porque tenemos a Agustín Jiménez y a Ross Fisher. Exacto. Pero definitivamente yo creo que eso es muy de Agustín Jiménez, muy de los desnudos que va a hacer Agustín Jiménez posteriormente. Y es una escena bellísima, porque es un desnudo completo. Tenemos a otro actor secundario que después se va a volver famoso, José Elías Moreno, que es el que le avienta el velo, y que eso le da todavía otra visión más estética y particular a este momento del desnudo. La escena está iluminada y de pronto cuando comienza el desnudo, el fondo se vuelve negro y solo vemos el desnudo blanquísimo, el cuerpo blanquísimo de esta mujer recortándose contra la oscuridad, jugando con el velo, enseñando toda su desnudez, un cuerpo francamente desnudo y hermoso, ¿no? Y que me parece que eso no lo vamos a volver a ver nunca más. Esto que dices de los desnudos y los movimientos, o sea, recordé que justamente en esta época, cuando La Mancha de Sangre, que es una película de 1937, se estrena, La Liga de la Decencia, que tenía una influencia poderosísima, no solamente en la censura cinematográfica, sino en general en el hombre común de esa época,
tenía, entre otros artículos, decía que no podía haber movimientos oscilantes de los senos y que además, si había desnudez o semidesnudez, tendría que tener los pies en el suelo, o sea, no podías moverte y solamente que la trama lo justificara. Obviamente ellos fueron los responsables de que esta película se censurara, Exacto. porque más la película es del 37, pero se estrena hasta el 43 en el cine, en este cine que además, bueno, obviamente yo no lo conocí, pero he visto fotos bellísimas del Politeama, que estaba en Izazaga, que más era un cine de más de 3,000 butacas. Exacto, ¿no? Lo que es curioso es que La Mancha de Sangre que nosotros admiramos hoy, esta película de 1 hora 5 minutos, que es lo que se conserva, ¿no? En realidad es muy probable que fuera una película de 1 hora y media, pero que con los cortes sucesivos de la censura, digo, perdimos un montón de escenas fantásticas, pero también a este texto fantástico que creo que a muchos nos enseñó por primera vez La Mancha de Sangre, que es aquel texto canónico casi de Salvador Elizondo, publicado en el número 1 de la revista Nuevo Cine, ¿no crees? Claro, que además en ese texto él habla de cómo él recordaba, así entre el sueño y la memoria, que las parejas bailaban desnudas y estas camas de latón y hombres y mujeres bailaban desnudos. Roberto, vamos a regresar en un momento para que hablemos. O sea, Estela Inda es el personaje central de la película. Como tú me decías, no era la actriz originalmente. Vamos a hablar de cómo la Filmoteca de la UNAM rescata esta película, que fue también uno de los momentos memorables para la Filmoteca, y cómo esta película además se filmó en un cabaret real. Pero bueno, regresamos en unos minutos. Durante el sexenio del general Lázaro Cárdenas, La Mancha de Sangre fue censurada y se prohibió su exhibición. Se estrenó editada en 1943, pero los rollos se perdieron y estuvieron desaparecidos durante 50 años. Considerada un antecedente del cine experimental, se convirtió en una leyenda para muchos cinéfilos, hasta que en 1993 el negativo de nitrato de celulosa se encontró en una bodega de los estudios Churubusco. Maravillas y curiosidades. La Mancha de Sangre, bloque 2, toma 1. Estamos con Roberto Fiesco platicando sobre esta cinta maldita, La Mancha de Sangre, una película de 1937 que fue censurada en su momento. Los rollos se perdieron durante 50 años y bueno, la Filmoteca de la UNAM localiza estos rollos de manera totalmente azarosa y gracias a eso tenemos la oportunidad de poderla ver. Estamos hablando de la protagonista, bueno, el cabaret, porque eso es algo también muy importante. El cabaret se supone que es un cabaret real, que era el Leda. El Leda está en Vértiz, el número 118, ahí estaba. Ah, ¿tú fuiste? Pues sí, me tocó alguna vez. Ok. Otra cosa también que es muy interesante es que en ese cabaret que después del Leda se va a llamar el Club de los Artistas, es nada menos el cabaret que aparece en Ensayo de un Crimen, de Buñuel, también con fotografía de Agustín Jiménez, pero ya para entonces ya no están estos dibujos de mujeres desnudas, sino de cosas así como prehispánicas, ¿no? Juego de pelota, los voladores de Papantla, una cosa muy extraña. Sí, no hay que perder de vista justo otra vez la presencia de Bess Mogart, ¿no? Bess Mogart, no lo dijimos hace ratito, pero bueno, él era un artista plástico, ¿no? Él era un hombre que venía, un tipo, digo, no solamente de trabajar con Eisenstein, sino de haber pintado a Lillian Gish, a Dolores del Río, de haber mandado a Dolores del Río a Hollywood, ¿no? Y de tener una carrera pictórica, porque además Bess Mogart es un director que no vuelve a dirigir después de este mediometraje Humanidad y de La Mancha de Sangre, Jamás.
nunca vuelve a nunca dirigir más, una película, claro. ¿no? Entonces, él era un pintor en realidad. Y entonces Estela Inda justamente refiere en aquellos fantásticos cuadernos de la Cineteca Nacional, ¿no? Que es Bess Mogart precisamente quien pinta estos murales en el cabaret. Y ahí En está La Mancha de Sangre. en La Mancha de Sangre. Y ahí justamente, incluso en la casa del villano, ¿no? De Battenberg, ¿no? Podemos encontrar estas grecas que están pintadas en la pared del fondo, unas grecas que respondían a este tratado de dibujo que él había escrito durante el periodo vasconcelista a partir de la línea en el arte popular mexicano, ¿no? La línea recta, la curva, la greca, etcétera, Que es etcétera. el método Best. El método Bess Mogart, ¿no? Entonces, digamos que es muy parecido estos dibujos. Pensaba justo en este cabaret donde se filma la película y en esta gran discusión, ¿no? Digo, que nadie nos ha logrado resolver todavía, de si realmente, digo, es muy evidente que hay algunas escenas que fueron filmadas en locaciones y otros interiores del cabaret, que yo sigo pensando que son locaciones, pero que otros investigadores han dicho que se filmaron en los estudios Azteca, aquellos estudios de Gabriel García Moreno, desaparecidos también, ¿no? Digo, y que había un foro donde se había construido parte de este cabaret. Yo tengo muchas dudas porque, sobre todo en los interiores que parecen más foro, justo la casa donde ocurre la borrachera, la casa Claro. de Camelia, el personaje de Estela Inda, ¿no? Hay techo. Y eso no era nada común en un foro. En un foro, para claro, nada. por supuesto. El piso mismo, ¿no? Sí, Si no exacto. fuera porque realmente estamos en un cabaret. Sí, y eso lo hace todavía más verista y más documental. Ahora, esta protagonista, la gran protagonista de La Mancha de Sangre, que es María Soledad García Corona, Exacto. a quien el propio Bess Mogart bautiza como Estela Inda. Ella había aparecido ya en La Mujer del Puerto, ella se vuelve la protagonista de esta película y después, bueno, ya el Rebozo de Soledad y sobre todo Los Olvidados. Y La Noche de los Mayas. La también, Noche de los Mayas y que haber es hecho muy cercana a esta, y el además. papel de la Malinche Claro. en Un Capitán de Castilla, Claro, la con Tyrone convierte Power, en claro. una estrella. Exactamente. Y entonces digamos que en esta pretensión de hacer una película con algún tipo de estrella que tuviera como algún poderío en taquilla, me parece muy afortunado de parte de Bess Mogart darle la oportunidad a esta jovencita Soledad García, que él bautiza como Estela Como Inda, Estela Inda. ¿no? Digo, y a un reparto que eso también la hace una película muy particular con no actores. Entonces, digamos que prácticamente salvo Estela Inda, salvo Manuel Dondé, que hace al El príncipe, príncipe. ¿no? Este pachuco que anda por ahí, ¿no? Prácticamente ninguno de los otros actores de la película, bueno, salvo Leonor Gómez, Claro. estos otros José muy Las secundarios, Moreno, ¿no? sí. Se convierten como en los protagonistas de la película, ¿no? José Casal, Battenberg, ¿no? Que no volverían a tener ninguna otra Nunca. película. Y detrás en los créditos podemos ver a Luis G. Barreiro, ¿no? Otro actor muy importante del cine mexicano como director de diálogos, Diálogos. lo cual nos hace pensar que había, digamos, sí una puesta en cámara, como le llaman hoy, ¿no? A cargo de Bess Mogart, de Jiménez y de Ross Fisher, los fotógrafos, pero había un director que trabajaba directamente con estos novelísimos actores, ¿no? Digo, para poder Que es lo que hizo llegar a José de estas Jesús secuencias. Aceves con Los Niños de En los Olvidados. Exactamente. Oye, Roberto, bueno, algo que sí y que es fundamental de esta película es haberla rescatado. La Filmoteca de la UNAM localiza estos rollos perdidos de una manera, pues es que Azarosa. es azarosa. O sea, entendemos que un día Iván Trujillo, que es el director de la Filmoteca, recibe una llamada de Nacho Durán Loera, que fue De el director Churubusco. estaba en Churubusco, y le dice, oye, tenemos muchas latas aquí de nitrato de celulosa, pues si las quieren, vengan por ellas. Paco Gaitán, que era el que se encargaba siempre de todo esto, Una va figura muy importante más en la Filmoteca. en la Filmoteca de la UNAM y que es responsable de muchos de estos Claro. rescates. Y él encuentra que en algunas de las latas dice La Mancha. Y lo primero que piensa es justamente eso. Puede ser La Mancha de Sangre, esta película de las más buscadas por la Que Filmoteca eso de me la encanta, UNAM. su lista de las 10 más buscadas, ¿no? Es como buscar a un criminal en un western, ¿no? Sí. Entonces, y eso era sensacional de Paco, pero lo interesante es que resulta que sí era La Mancha de Sangre. Pero entre esos rollos, que eran 9 rollos, el 6 no tenía sonido y el 9 no tenía imagen, pero sí tenía sonido. Entonces, lo que decide el propio Iván es contactar a sordomudos para que lean los labios de los actores y tengamos los subtítulos, y acaba siendo una empleada del taller, Berta Zamudio, de la propia Filmoteca, y que ella, con la ayuda de su marido, es quien descifra estos diálogos. Con el movimiento de los Con el labios de movimiento de los los labios, actores. y tenemos los diálogos de la película. O sea, es que eso es algo increíble. O sea, de por sí una película maldita y extraña, y que además tenga esta otra historia, como tú dices, tú fuiste, al igual que yo,
corrimos a ver este estreno que lanzó con gran bombo y platillo la Filmoteca a la sala Julio Bracho y que nos impresionamos con esta imagen, con los subtítulos y el último rollo que es sensacional porque es el clímax de la película, con lo cual no podemos ver nada, pero sí podemos escuchar lo que está pasando. Exacto, a mí me parece una gran ironía, pero en el 42, digamos, toda la prensa se une para decir, esto es una película importante, es una buena película, es una película que no falta el respeto a las familias decentes, etc. Y la nota del Excelsior cierra diciendo, bueno, le han pedido muchos cortes a esta película, pero ahí quedará el negativo para siempre, ¿no? Como un testimonio de la gran película que es esta, ¿no? Y la gran ironía es que justamente lo que no tenemos completo es ese negativo final ni ese sonido. Y sin embargo, la película acaba siendo mucho más experimental, precisamente al no tener completa esta parte sonora, al no tener completa tampoco la imagen, al no poder ver el final real de la película y ver cómo esta pareja enamorados de Camelia y este muchacho del cual se enamora acaban juntos y cómo el villano se muere. Y uno puede hacer todo un ejercicio de imaginación frente a esa pantalla blanca en que solamente se escuchan disparos, música, frases sueltas, etcétera, como si fuera aquella película azul de Derek Jarman donde únicamente uno se volvió una escucha y veías una pantalla azul por completo, ¿no? Entonces queda claro, Roberto, que definitivamente La Mancha de Sangre es una de las grandes películas, no solamente del cine mexicano, sino de estas películas emblemáticas de la Filmoteca de la UNAM. Roberto, muchas gracias por habernos acompañado para hablar de esta gran película con frases memorables como esa que dice del infierno del cabaret a la gloria de tus brazos, que es un momento excepcional. Y bueno, nuevamente muchas gracias por estar con nosotros para hablar de esta cinta emblemática, La Mancha de Sangre. No, muchas gracias a ti por la invitación, que siga este fantástico programa de Maravillas y Curiosidades y que sigamos disfrutando justamente todas esas películas recuperadas por una institución tan importante y querida como nuestra Filmoteca. Por supuesto que sí. Muchas gracias, Roberto. Oye, negro, paga una canción. ¿Cuál es de su agrado, señorita? Esa que te sale muy bien. ¡Música! El último beso que tú me dejaste, todavía siento que vibra en mi ser. Y ahora no recuerdas cuando me besaste. Dices que es mentira todo nuestro ayer. No podrás negarme lo que ya hemos sido. El tiempo reclama lo que soy yo. Y aunque jures que nunca me has querido, sé que es un antifaz que usa tu orgullo. Desde su fundación en 1960, la Filmoteca de la UNAM ha logrado conformar una colección que supera los 35,000 títulos. En ellos, la casualidad ha sido un elemento fundamental para el rescate de muchas cintas que se creían perdidas. No se pierda la próxima emisión de Maravillas y Curiosidades de la Filmoteca de la UNAM, martes a las 21 horas.